diapositivas, hora y 30 aproximadamente, 1 de la tarde estamos terminando. Bien, como se lee y como está escrito en el sílabus, ese es el título de la clase programada para hoy, síndrome pleural y mediastinal. Las primeras 4 diapositivas son generales para el síndrome pleural y después viene específico para derrame pleural, para neumotoras, hasta la diapositiva 19, y a partir de la diapositiva 20 hasta la 40, síndrome mediastinal. Esa es más o menos la secuencia. Bien, como dije, las primeras diapositivas son generales para síndromes pleurales. Definición de síndromes pleurales. Síndromes pleurales son conjuntos de signos y síntomas que resultan de la alteración de la pleura, cualquiera de ellas, parietal, visceral o del espacio pleural. La importancia clínica que revisten estos síndromes pleurales son manifestaciones frecuentes en la práctica médica, o sea, lo van a ver. Todo médico en su formación, en su internado, termina viendo derrames pleurales en algún momento, o síndromes pleurales. El más frecuente es el derrame pleural. Pueden indicar patología local sistémica, especialmente los derrames. Puede ser, lo vamos a detallar en las siguientes láminas. Requieren diagnóstico diferencial preciso, o sea, como vamos a detallar, es diferente derrame por tal causa, como parte de la insuficiencia cardíaca congestiva o un problema local, local de la pleura. Entonces requieren diagnóstico diferencial preciso y tienen un impacto significativo en la función respiratoria dependiendo de la magnitud, del volumen del derrame pleural o del neumotórax. Si colapsan por completo un pulmón, pues queda bruscamente respirando con un solo pulmón, por el cual no se ha ido adaptando la persona. Entonces, en esos casos de derrames o neumotórax masivos, el impacto es importante en la función respiratoria y esto se nota más cuanto más comprometido, más reducido su función está de la persona, sea por la edad o por una comorbilidad. Esta es la definición de síndromes pleurales en su conjunto. La pleura se afecta especialmente formando y llenándose de líquido pleural o ingresando aire que habitualmente no hay en la cavidad pleural. El líquido pleural puede ser por aumento de la presión hidrostática, o sea, por ejemplo, el ejemplo más característico es la insuficiencia cardíaca congestiva. Disminución de la presión oncótica, el ejemplo más característico es la desnutrición con hipoalbuminemia, por ejemplo. Aumento de la permeabilidad capilar, esto ya es inflamatorio, lesiones inflamatorias pueden ser difusas o pueden ser localizadas, y en algunos casos también disminución del drenaje linfático. Probablemente lo más frecuente que explique el derrame pleural, o sea, aumento del líquido pleural, es el aumento de la permeabilidad capilar, esto que está acá. O sea, lesiones, trastornos inflamatorios con toda la cascada inflamatoria y aumento de la permeabilidad capilar extravasando líquido rico en proteínas. Eso es a nivel de derrame pleural. A nivel de neumotórax, que son las dos causas más frecuentes, primero derrame, segundo neumotórax, es especialmente ruptura de la pleura visceral, como vamos a ver en la parte de neumotórax. Se hace un pequeño agujero en el pulmón y la pleura visceral, y el aire escapa de los pulmones hacia la cavidad pleural, haciendo lo que se llama neumotórax. Puede haber lesión de la pleura parietal, por ejemplo, de afuera hacia adentro en el tórax, un chavetazo, una herida punzocortante por navaja, por algo cortante. Entonces lesiona la pleura parietal y también quizá la visceral, pero de ahí puede venir de afuera el aire de la paritorácica. Comunicación broncopleural. O sea, hay varias formas de compromiso pleural. Yendo a detallar los principales síndromes pleurales, y acá termino con lo general para pasar al primero de ellos, que es el derrame. Uno, derrame pleural, o sea, presencia de líquido en cavidad pleural. Trasudado oxidado lo vamos a ver en las siguientes láminas. Y en menor frecuencia, pero también importante, el neumotórax espontáneo, traumático y en algunos casos atención. Esos son los principales. Adicionalmente a ellos hay otros problemas pleurales, engrosamiento pleural, fibrosis pleurales, placas pleurales, mesotelioma pleural, una neoplasia, eso es menos frecuente. Y síndrome de dolor pleurítico también es una situación potencial que puede presentarse. Pero de lejos los dos primeros son los principales. El derrame pleural más frecuente y en segundo lugar de frecuencia el neumotórax, o sea, presencia de aire en la cavidad pleural, neumotórax. Bien, a partir de acá vamos a comenzar en la primera parte
a desarrollar especialmente derrame pleural primero y segundo neumotores para después ir cerrando esta primera mitad con conceptos generales de los síndromes pleurales. Derrame pleural en primer lugar, derrame pleural. Definición, acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. O sea, en el espacio pleural es normal tener pequeñas cantidades de líquido que lubrican, que permiten el deslizamiento tranquilo de las pleuras una sobre otra, la visceral sobre la parietal. Pero cuando esta cantidad de líquido aumenta a una cantidad por encima de lo que se puede aceptar como normal, ya es derrame pleural. Según el mecanismo, ya lo hemos mencionado anteriormente y ustedes lo han visto en sus cursos anteriores, especialmente fisiopatología, cuando hay estos líquidos, colección de líquido en cavidades pleurales, llámese cavidad pleural, llámese peritoneal, entonces puede ser un trasudado por alteración de las fuerzas de Stalin, o sea, mecanismos difusos, sistémicos, que se trasladan a la cavidad pleural y originando acúmulo de líquido. En cambio, un mecanismo diferente es el exudado, o sea, por inflamación o aumento de la permeabilidad. Eso genera derrame pleural. Prevalencia es la causa más común de síndrome pleural en Estados Unidos, bueno, cantidades altas de derrame. En Estados Unidos, en el Perú es difícil estimar una cantidad, una prevalencia, incidencia y prevalencia. Respecto a las causas, ya varias veces hemos mencionado el tema, trasudado o exudado. En lo que es derrames pleurales, y no solo derrames pleurales, sino derrame peritoneal y otras colecciones líquidas en cavidades corporales, siempre hay que diferenciar trasudado. Es un poco, yo para que los pacientes y familiares me entiendan a veces, utilizo el término, es un poco de agüita coleccionada, así como se hinchan las piernas en los síndromes edematosos, ascíticos edematosos, así como se hinchan las piernas, así también colecciona líquido la cavidad pleural, se acumula líquido. Pacientes renales por la diálisis, hay diferentes causas que aparecen acá, por ejemplo. Insuficiencia cardíaca congestiva es la más frecuente de ellas, 40%, cirrosis hepática es otra, síndrome nefrótico con hipoalbuminemia, hipotiroidismo, embolia pulmonar, trasudados. O sea, es un poco de líquido. Por ejemplo, son acá dice síndrome nefrótico, pero esto engloba también a las ERC, enfermedad renal crónica, en hemodiálisis. Es una causa, yo diría, de las renales la más frecuente en los pacientes que se dializan. Y si los pacientes que se dializan sea porque la sobrecarga de volumen no se puede manejar o porque se le administra mucho volumen, entonces empiezan a hacer congestión. Entonces todas estas condiciones son congestivas. Insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, enfermedad renal con retención de líquidos, especialmente los que se dializan, son congestivos. Y dentro de la congestión, así como se acumula, también se hace balance negativo ya en el manejo y se elimina, se hace salir, evacuar más, especialmente por orina con diuréticos, por ejemplo, pero también con la diálisis. Gente que se dializa y acumuló líquido, entonces la máquina de diálisis tiene que sacar más líquido del que ha ingresado. Son trasudados, o sea, problemas, mayormente problemas congestivos por compromiso de varios órganos, corazón, hígado, riñones, especialmente ellos. Que no son, estos trasudados no son problemas básicamente, originalmente pleuropulmonares, no lo son. Son problemas sistémicos que acumulan líquido en las piernas, edema de los miembros inferiores, en cavidad peritoneal, síndrome ascítico edematoso, y también pueden acumular líquido en la cavidad pleural, uni o bilateral. Bueno, esos son los trasudados. Un poco de agüita, es el término simple, digo yo. Así como acumula líquido, no es tan fácil, pero como concepto central, hacer balance negativo y eliminar esa agüita y no pasó nada por ahora. Hasta que vuelva a descompensarse el problema cardíaco, hepático, renal y puede reaparecer los derrames, que son transitorios y reversibles. Pero es una figura bastante diferente que los exudados. O sea, derrames inflamatorios, derrames pleurales inflamatorios, habitualmente unilaterales. No siempre, pero habitualmente unilaterales, a diferencia de los trasudados que mayormente ser bilaterales. El más frecuente de los exudados probablemente sea el derrame paraneumónico, 25%, y las neoplasias. En nuestro medio, esto del derrame paraneumónico, pues esto es referencia internacional, esto que les estoy mostrando son referencias internacionales.
Entonces, en nuestro medio más está lo más frecuente exudado de derrame pleural por exudado entre neoplasias y tuberculosis en nuestro medio, en el Perú. Hay otras causas, enfermedad de tejido conectivo como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, etc. Bien, entonces estamos viendo la primera parte de la clase que son síndrome pleural o síndromes pleurales, y de ellos estamos viendo dos, especialmente derrame pleural y neumotórax, y estamos en el primero de ellos, derrame pleural. Lo principal es la diferencia entre trasudados y exudados. Bien, y acá tenemos una figura que muestra características del derrame pleural. Puede dar a cualquier edad, pero más vemos en pacientes de la tercera edad, arriba de los 60. Porque ahí se juntan, en esa época de la vida, se juntan varias de estas enfermedades, se juntan las neoplasias, se junta la tuberculosis también, aunque más la tuberculosis es de los jóvenes, pero también de la edad, en la edad adulta y madura también. Y especialmente las comorbilidades, o sea, gente, es como el auto, o sea, todo le empieza a fallar, le falla el carburador, le falla el freno, le falla, ¿no? Diferentes partes del motor. Entonces, cualquier máquina igual, computadora, celular, etc. Y entonces en el ser humano, conforme pasa la edad, pues empieza a fallar los órganos. Y entonces con eso viene especialmente ese tema de los trasudados por falla del corazón, por cirrosis hepática, por problemas de los riñones. Entonces eso lleva a que la mayor cantidad de derrames pleurales que vemos son en gente de la tercera edad, adultos y de la tercera edad, mayormente arriba de 60 años. Los síntomas principales cuando hay derrame depende, son variables. Si tiene un derramito, o sea, un derrame pequeño, pues de repente ni molestias tiene, pasa asintomático. Conforme el volumen del líquido es mayor, es más sintomático, o sea, aparece disnea, o sea, sensación de falta de aire. Puede haber dolor torácico, especialmente en la pleuritis, o sea, en la inflamación pleural. Y también puede haber otro tipo de síntomas de la comorbilidad, las enfermedades subyacentes. ¿Cuáles? Estas de acá, corazón, hígado, riñones especialmente. Ya. Respecto al examen físico, es un acúmulo de líquido, vamos a mirar acá, por ejemplo, placa de tórax derecho desplazado al mediastino un poco, y claramente hay un derrame izquierdo que desplaza el mediastino, y también se ve en la tomografía. Entonces, los síntomas, ya los dije, la expresión física, en donde hay el derrame, ahí se percute y tiene matidez, y se ausculta y hay disminución o abolición del murmullo vesicular, disminución de los ruidos y las vibraciones vocales, y matidez a la percusión. Se percute acá sobre la zona del derrame y suena mate, como si fuera, se parece a lo que fuera sólido, como percutir a la altura del hígado, por ejemplo. Bien, y en lo que son imágenes, básicamente estamos hablando de radiografía posterior anterior y de cúbito lateral, y ecografía, o sea, ultrasonografía, y tomografía axial computarizada. Básicamente esos tres son los útiles. Resonancia magnética nuclear no utilizamos los neumólogos para evaluación pleuropulmonar. Resonancia magnética se usa para huesos, otras estructuras, pero no en pleuro y pulmones no son útiles. Respecto a ecografía, por ejemplo, acá se ve una zona limítrofe entre, acá está el diafragma, esta banda blanca. Las imágenes ecográficas son muy diferentes a las imágenes radiológicas tomográficas. Las imágenes radiológicas tomográficas son parecidos a la figura normal, a la imagen normal del tórax. En cambio, la ecografía no se parece para nada, simplemente se ve en el sentido del haz, de la luz, digamos, del ecógrafo, el haz, no es luz, el haz de sonido. Entonces, en donde apunta, ahí se ve. Y donde se atraviesa, por ejemplo, acá se está atravesando con una estructura que tiene las características del diafragma, esto blanco que estoy señalando, y acá está escrito líquido anecoico, o sea, negrito, a diferencia de radiológico, que el líquido no es negrito, es blanquito. Entonces, en imágenes radiológicas el líquido se ve blanco, radiopaco. En cambio, en la ecografía el líquido se ve de color negro, el líquido. Y la expresión correcta es imagen anecoica, o sea, que no transmite los ecos del ultrasonido. Y esta imagen no es en la que está arriba, en la parte alta donde estoy señalando con el puntero,
sino es una imagen irregular, hipoecoica, heterogénea, que probablemente corresponda al hígado, por ejemplo. El hígado de frontera con el diafragma y en la parte baja se ve oscuro, color oscuro, imagen anecoica, derrame pleural. Acá también se ve un derrame enquistado, trabeculado. O sea, el líquido a ver, en el eco, tanto el líquido como el aire se ven iguales de negro. En la ecografía, tanto el aire como el líquido se ve igual de negro por ausencia de transmisión. Tanto el líquido como el aire no transmiten. En este caso que estamos viendo un derrame, el derrame libre, el de arriba, la imagen de arriba, la imagen trabeculada, enquistada, etcétera, abajo. Pero no es eso, lo usamos nosotros en el hospital más para guiarnos con miras a procedimientos, por ejemplo, ubicar la zona donde vamos a punzar, que nos oriente, o ingresar una aguja y verificar que estamos en el sitio correcto. Pero lo que más usamos en la vida diaria, en general, y que ustedes en su práctica de médica general van a usar, es la radiografía simple de tórax. Es una sola imagen, la radiografía de tórax es una sola imagen, ya debo haberles hablado de este tema en las clases anteriores, una sola imagen, y en la cual nos da un overview, una visión amplia del tórax, ¿no? Pulmón derecho, mediastino desplazado hacia la derecha, pulmón izquierdo, y la base pulmonar izquierda está radiopaca, derrame pleural izquierdo aparentemente de 2/3, más de la mitad digamos del tórax, un poco por acá, más de la mitad, 2/3. Y la tomografía computarizada, ventana en este caso mediastinal, la que estoy utilizando acá, ventana mediastinal, los pulmones se ve negro, bueno, porque no es una ventana para ver los pulmones, y el derrame acá se ve también opaco, radio opaco, blanquecino, líquido pleural blanco, a diferencia de la ecografía que se ve negro en la ecografía. Bien, acá figura el que habla, esto ha sido hace 2 semanas, todavía está hospitalizado el paciente, no, ya iba a salir de alta en los días anteriores, ya debe haber salido de alta durante la huelga. El miércoles todavía lo encontré a este paciente, un señor de 82 años, estamos en la sala de procedimientos de neumología, y el residente es la mano del residente que está ingresado, está haciendo una toracocentesis. ¿Alguien puede prender el micro y decirme qué le parece esto, es este líquido que está contenido en la jeringa? Es claro, o sea, tiene una aguja de color rosado, que habitualmente corresponde a un diámetro 18G, el color rosado. Está ingresado al tórax bastante. Y ha salido un líquido. ¿Alguien me puede decir ese líquido, no sé, blanco, negro, amarillo, rojo, morado? A ver, adelante. Bastante correcto lo que estás diciendo. ¿Quién habló? Ya, correcto, gracias. Lo que pasa es que no se olviden que yo no veo nada, solo estoy viendo mi pantalla. Bueno, entonces les decía de que más o menos bien orientado, casi perfecto, digamos, la descripción. Con el detalle de que claramente, no se olviden, este es un líquido turbio. Es como leche, como leche hongueada, digamos. El primer detalle así macroscópico, o sea, porque por ejemplo, el que habla está parado ahí frente a quien tomó. Y quienes, le comento, quien tomó esta foto fueron sus compañeros de medicina interna. Y que ustedes hubieran podido, lamentablemente, por el tema de la huelga, no voy a comentar más cosas de la huelga, hubieran podido también asistir a procedimientos para que tengan ideas más claras de las que les podemos brindar por virtual. Pero en todo caso, lo más importante ante la contingencia de la huelga es que se cumpla lo programado, especialmente en las clases que se están realizando se están bien, y dónde están perdiendo ustedes por ahora. Y les voy adelantando que lo de la huelga tiene un poco para rato, inclusive se ha comentado ayer, anteayer, de que es probable que se radicalice más la huelga. Cuando se radicaliza la huelga, o sea, se hace más fuerte. Ya se empieza a abandonar, a programar menos personal, menos médicos, menos enfermeras, y la cosa se pone bastante agria. Bueno,
Entonces decía de que quien tomó la foto fue un compañero suyo de, usted, de alumno, pero de medicina interna del año anterior a ustedes. ¿Por qué? Porque el que habla dirige, bueno, es porque hay personal, pues hay enfermera, hay técnica, ahí está, ahí se ve en la enfermera, claro, claro, porque no es bueno, el que habla, el que está aquí, frente a la cámara, el residente está con la mano derecha en la jeringa y la mano izquierda sosteniendo, y ahí se ve, es un líquido claramente purulento. Cuando fue a analizarse, purulento, pus, piotórax, bueno. Cuando se llegó a analizar esto, claro, era claramente un exudado inflamatorio, eso no va a ser un trasudado, pues, ¿no? Hacia ojos vista no va a ser un trasudado, era un exudado, pero no solo cualquier exudado, que, como muchos, sino esto es muy pocas veces lo vemos, piotórax, o sea, pus. Y entonces fue a analizarse y el recuento de células dio células incontables, o sea, miles de células por campo. Lo normal es hasta 50 células por campo, no sé, 100 ya si se quiere. Pero arriba de 100 ya empieza el fenómeno inflamatorio a manifestarse. Entonces, una cosa que lamentablemente en la vida diaria se pierde un poco, y eso depende de cuán sólida es la formación de los médicos en este caso, especialmente los médicos y por supuesto el personal paramédico. Y entonces, el análisis del líquido comienza en este momento, en que uno ingresa una aguja con una jeringa y sale el líquido y uno lo mira. Entonces, claro, lo saca de ahí, lo pasa a un tubo y lo manda a analizar. Ahí empieza el análisis macroscópico inicialmente. O sea, no necesita uno un microscopio para el análisis macroscópico. Entonces, este es un líquido turbio, con seguridad y concordando con las características del paciente purulento, ¿no? Bueno. Y después, esto fue un lunes, hace 2, 3 semanas, el 1 de septiembre, si mal no recuerdo, el 1 de septiembre, el lunes, porque yo solamente hago procedimientos. Y el lunes en la tarde, ya con este dato, le pusieron un dren torácico que lo tenía hasta hace poco el paciente. Y a través del cual el paciente mejoró, y ya debe haber sido a estas alturas de alta, ya mejoró, con el dren y con el tratamiento antibiótico. Además, les informo el resultado del cultivo acá se dio E. coli ble, B grande L-E-E, ble. Eso ya ustedes pueden googlear qué significa ble. No es un tema de neumología, no es un término de neumología. E. coli es Escherichia coli. Y B-L-E-E, eso googleen ustedes qué significa, pero bueno, al final Escherichia coli, que en base al antibiograma se determinó determinados antibióticos, se indicó determinados antibióticos. Y el paciente mejoró, el dren no se puede poner, el tubo no se puede poner acá donde está la aguja. Y no se puede poner porque el tubo no va a poder, pues el paciente no va a dormir una semana, 2 semanas con un tubo atravesado en la espalda. Si se pone un tubo, como que así se hizo, lo puso otro, no yo, ¿cómo se llama? En la línea axilar posterior, para que le permitiera, y cosa que el paciente lo toleró bien, y ya debe haberse salido de altas alturas. Bien, para terminar esta parte, acá hay dos, ¿no? Para terminar, son las 11:56, hemos previsto acabar a la 1. Estas dos últimas láminas del derrame pleural, ese líquido tiene que ir a laboratorio para aplicar los criterios de Light. Y acá van a ver criterios de Light, RAPTA, sudado. Entonces, exudado si cumple más de un criterio. Proteínas pleurales sobre el suero, más de 0.5, o sea, más de la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, en la sangre, eso ya lo han visto ustedes, deben haberlo visto en fisiopatología. Si en la sangre las proteínas totales son 3 gramos por decilitro o algo por el estilo, 3, la mitad es 1.5. 3, la mitad de 3 es 1.5. Entonces, si las proteínas son más de 1, esto es en relación a 0.5, pero en valor absoluto, más de 1.5 gramos, en el ejemplo que le estoy dando, ya cumple un criterio y ya es un exudado. Igual DHL más de 0.6 pleura sobre suero y DHL pleural más de 2/3 límite superior normal sérico. O sea, los dos primeros son relativos y el tercero es una proporción de valores absolutos. Ya, criterio de Light, pero repito varias veces. Por ejemplo, si esto es así como lo vemos, esto es un exudado, no hay ni siquiera que analizar para saber que es, para estar seguro de que es un exudado.
Otra situación parecida es cuando es rojizo, sanguinolento, salvo que sea traumático, porque uno a veces torpemente puede pinchar y hacer sangrar de ahí, bueno, y contamina la muestra. Pero si esa no es la figura, y esto está rojizo, sanguinolento o por último hasta un hemotórax, claramente es un exudado. Y así, bueno, otros estudios que hacer aparte de los criterios de Light, medir glucosa, pH, triglicéridos, recuento celular y diferencial, les acabo de dar el ejemplo. Incluso el miércoles que pasé visita yo por piquete de huelga y no les dicté a las 2:30, sí, 2:30, bueno, bueno, no sé, 2:30, 2:30. Ya, el miércoles que pasé visita, el paciente todavía tenía su tubo colgado. Y resulta, esos son errores del sistema, que el 1 de septiembre, hoy día estamos 20 de septiembre, el miércoles ha sido 17 o 18, algo por ahí, en 17 probablemente. Entonces, no le había, o sea, se mandó como la gran cosa el análisis cultivo, el análisis del líquido a laboratorio. Y hasta ese mismo lunes le pusieron un tubo, por el cual evacuó bastante pus, etc. ¿Ya? Pero, eh, no le volvía, a nadie se le ocurrió hacer un control. O sea, seguía saliendo líquido y a nadie se le ocurrió el día 2 de septiembre, nada, el 3 tampoco, el 4, el 5, el 6. Se lo digo, muchachos, porque muchas cosas en medicina pues pasan porque se supone que así es y no es así. Entonces, se cometen muchos errores, es lo que quiero decir, y se asumen como normales, y eso no es normal. Eso no es normal. O sea, el cometer errores que, bueno, cuando el paciente le va mal, fallece, ay, bueno, denuncia o lo que fuera. Pero no hay que esperar a que eso suceda. Por ejemplo, en el caso, por gracia de Dios, el paciente ha ido bien. Entonces, lo que hicimos el día miércoles fue indicar el clampado del DREN, del tubo, y obtener líquido para su control. Entonces, del análisis de este líquido, era pues células incontables, proteínas un montón, un exudado purulento y con un cultivo positivo a Escherichia coli ble positivo, ble una enzima, bueno. Ya, y lo lógico es hacerle un control, así como se controla una radiografía. Si se tiene pongamos que este sea el paciente, que no lo es, pongamos que este sea el paciente, una radiografía así al comienzo y nunca más le toman radiografía, es un absurdo total. O sea, se le saca líquido, se le pone un tubo y se le hace una radiografía de control. Y así, estimados jóvenes, a lo que voy con los comentarios es siempre busquen el bienestar del paciente. No que el médico se va a molestar si le digo algo, no que si yo lo critico me va a mirar mal, y a mí qué me importa cómo me mire, quien me mire. Si algo no está claro, hay que ser prudente para manejar información. Uno cuando da informes a la familia y se da informes todos los días, no va a decir eso. Mire, señores, yo paso los miércoles, yo soy un experto, y yo no puedo, el jueves, yo no sé, viene como diciendo, echándole tierra, barro a los compañeros. Eso es una falta ética, en mi opinión, grave, ¿no? Entonces, pero diciéndole de otra manera, bueno, vamos a hacerle hoy día un control, no tenemos por qué decirle que no le han hecho el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, no tenemos por qué decirle eso. Siempre decirle, vamos a hacer un control, y según el control, vamos de control del líquido, del análisis del líquido, de eso estoy hablando. Y según el resultado del control, decidiremos el retiro del DREN, cosa que también termina siendo verdad. Pero entonces hay que manejar las situaciones y solo cuando es necesario se debe discrepar, solo cuando el resultado final de la discrepancia beneficia al paciente, lo proteja o lo que fuere, hay que hacerlo. Y si no, hay que ser muy cauto, como estoy diciendo. Bien, vamos terminando, con esto termina derrame para pasar a neumotórax. Y entonces el algoritmo de toracocentesis es lo mismo que ya dijimos, relación líquido-pleural, de proteínas, DHL ambos, 0,5, 0,6, y DH pleural, 2/3 de la sérica, igualito, 0,5, 0,6, 2/3. Ya. Si es negativo, es un trasudado, que no es este caso, ¿no? El trasudado, ya lo hablamos, congestiones cardíacas, cirrosis, nefrótico, rara. Y si es exudado, entonces hay que hacer todos los estudios que ya hemos detallado. Bien, hasta ahí derrame pleural. Vamos al segundo síndrome pleural que es importante, que es el neumotórax.
con eso lo acabaremos 12:15, 12:20, y de 12:20 a 1 terminamos el segundo grupo, que son síndromes mediastinales. De lejos, ojo, de lejos, los síndromes pleurales son mucho más frecuentes que el síndrome mediastinal. Al grupo 12, al cual les he hecho práctica, esta rotación, se estaba haciendo un cálculo de frecuencia, en el sentido de que el que habla, por ejemplo, con 35 o 40 años de neumólogo en Revalidate, el hospital más grande del país, aparte de otros sitios donde pueda laborar, entonces la experiencia, que claro, debería ser registrada, publicada, bueno, pero aunque no sea así, también unos datos, digamos, no metodológicamente sólidos, también ayuda. Y les decía de que derrames pleurales y neumotoras, el que habla habrá visto pues cientos, por no decir miles en su carrera, en sus años de 35 años por lo menos o 40 de carrera, ya. Pero síndromes mediastinales, el que habla como neumólogo de Revalidate y otros sitios, otras clínicas privadas, etcétera, con decirles que no habré visto ni, no sé, ni 20 ni 30 en toda mi carrera, ni 20 ni 30 síndromes mediastinales. Quizá esos problemas mediastinales lo vean otras especialidades, cirugía de tórax, gastroenterología, la emergencia, no sé, pero para el neumólogo y también a veces para el médico general, o sea, si para el neumólogo no se concentra, para el médico general nunca va a ver en su vida si es que no se dedica a una especialidad de ese tipo. Le digo para que focalicen su prioridad, su punto de atención, su punto de interés. Entonces, por eso, síndrome pleurales es mucho más importante, en mi opinión, por criterio de frecuencia. Síndrome mediastinal es importante por la gravedad y que en algún caso puedan ver y tengan una idea clara de qué hacer. Pero de lejos, la primera parte de síndrome pleural es mucho más frecuente y mucho más probable de cruzarse en su carrera como médico cirujano. Respecto al neumotórax, neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural, o sea, revienta un pulmón y de lo que estaba expandido se colapsa. De lo que estaba es como acá. Acá, por ejemplo, neumotórax parcial, neumotórax completo, bueno. Pero fíjense esta acá a la derecha, total, un muñón el pulmón revienta, colapsa, el lado derecho está bien, el pulmón izquierdo está colapsado y todo el emitor izquierdo está puro aire. Y no solo eso, sino desplazando el mediastino. Así como lo desplaza el derrame, también el aire puede, atención, neumotórax atención. Bien, entonces, presencia de aire en el espacio pleural puede ser poco, puede ser regular o puede ser un montón en la cantidad de aire. Igual que el derrame, algo parecido al derrame, en términos de volumen. Por mecanismo, el neumotórax puede ser espontáneo, hay gente joven especialmente, sin ninguna enfermedad importante y colapsa, revienta un pulmón poco, regular o mucho. Y puede ser secundario a enfermedad pulmonar, tuberculosis, fibrosis pulmonares, enfisema pulmonar. Tiene enfermedad pulmonar, colapsa, revienta el pulmón, hace neumotórax secundario. Puede ser, eso es espontáneo, nadie lo golpeó, nadie lo chaveteó, espontáneo, primario, secundario. En cambio, claramente hay un accidente, habitualmente un asalto a mano armada, ¿no? Entonces le perforan el pulmón, o también un accidente de tránsito, a veces un fierro se atraviesa el pulmón, traumático, neumotórax traumático. Y iatrogénico también puede haber, a veces hacemos biopsias pulmonares y posterior a la biopsia o broncoscopía, diferentes procedimientos y puede haber neumotórax como complicación, como complicación del procedimiento médico broncopulmonar. Por fisiopatología, pues es simple o atención, les acabo de mostrar que lo vamos a volver a ver, un neumotórax de atención que termina siendo una emergencia médica dependiendo de la tolerancia, dependiendo del estado del otro paciente que entre comillas está sano. Si el paciente, si el pulmón, digamos, remanente contralateral está sano, el paciente lo aguanta. Pero si es un paciente de edad con comorbilidades, etcétera, es una emergencia, se transforma en una emergencia médica. Bien, ya lo dijimos, espontáneos primarios, secundarios, es lo mismo que acabamos de decir, traumáticos, rara, iatrogénicos, es la misma idea. Pero esto es valioso por el tema de la figura. Acá está, en este lado está la pared torácica. Acá se ven las costillas. Una costilla, dos costillas, bueno, las costillas. Y hacia abajo se ve un pulmón enfermo.
¿no? Rosado, pero con placas antracóticas, carbón. Un fumador o un minero. Bueno. Y acá se ven blep, o sea, uh, burbujas, blep, son pequeñas cavidades pleurales, como quiste pleural, que son, en este caso secundario, a EPOC especialmente, por ejemplo, enfisema pulmonar EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y acá se ve, por ejemplo, un blep. Esto fácil revienta y hace neumotoras. Probablemente tiene neumotoras de algún otro parte, pero además tiene lo que tenemos a la vista. Y acá está infladito porque este paciente debe estar siendo operado, y a la hora que está siendo operado le están dando presión positiva por el ventilador, el anestesiólogo. Y a la hora que insufla, estas pequeñas bulas, bleps. Bueno, el neumotórax, su manifestación, los síntomas, dolor torácico súbito y agudo en el lado que tiene el neumotórax, la disnea a inicio súbito, tos seca y ansiedad, se asusta el paciente. Ahora, los síntomas van a ser pocos o nulos si es que es muy poquito el neumotórax, muy pequeñito, 3%, 2%. Pero cuanto más grande, más voluminoso es el porcentaje del neumotórax, entonces, y peor estado está tu pulmón, sus pulmones del paciente, entonces el paciente se agita más y puede ser una emergencia. Respecto a signos físicos, inspección, disminución de la expansión torácica en el lado del neumotórax, la palpación, disminución del frémito vocálico, a la percusión hay hiperresonancia o timpanismo. En el derrame pleural, a la hora de percutir hay matidez anormal en el derrame pleural. En el derrame pleural, a la hora de percutir, cuando se percute acá, hay matidez. En el neumotórax hay lo contrario. Digamos, cuando uno, acá, cuando uno percute acá, izquierdo, cuando uno percute va a sonar como tambor, donde en la pleurista está escrito total, ahí uno percute arriba, abajo, adelante, atrás, cualquier lado, y suena como tambor. Entonces, percusión, timpanismo. Auscultación, disminución o abolición del murmullo vesicular. Disminución cuando es parcial el neumotórax. Disminución del murmullo. Y ya abolición cuando el neumotórax es completo o es masivo, total atención. Disminución o abolición del murmullo vesicular. Neumotórax, atención, desviación traqueal, incurgitación yugular, desviación traqueal, incurgitación yugular, etc. Respecto a la clínica y a los exámenes físicos, depende del grado de colapso. No es lo mismo que acabo de mencionar. Respecto al diagnóstico del neumotórax primero, y de ahí vamos a pasar a un bloque de empaquete otra vez, los síntomas pleurales. Respecto al diagnóstico del neumotórax, la radiografía de tórax simple habitualmente es confirmatoria. Por eso que se usa básicamente la radiografía simple de tórax. También se puede usar la tomografía computarizada, pero habitualmente no es tan necesario la tomografía computarizada, salvo para ver, por ejemplo, pequeñas lesiones de los pulmones que se ven por tomografía. Pero para el mismo neumotórax, para determinar la extensión del mismo neumotórax, usualmente es suficiente la radiografía simple de tórax. Ya, esto... ya, acá. La radiografía simple es confirmatoria. En neumotórax pequeños, una radiografía tomada en expiración realza el neumotórax. Se le hace expirar y que le tomen la placa. Y se ve más evidente el neumotórax. La tomografía computarizada tiene valor en diagnóstico diferencial entre el neumotórax y una bula gigante. No solo en eso, sino para ver la tomografía tiene valor para ver el estado de los pulmones, porque el aire se sabe que hay poco, regular o mucho. El aire no va a cambiar habitualmente. Pero hay que ver el resto, el pulmón comprometido por un lado y también, por un lado, puede ser una bula gigante algunas veces. Pero también hay que ver cómo está el otro lado, porque podría estar con enfisema, también tener bulas, etcétera, en el lado contralateral. Además, es importante en el diagnóstico de bulas subpleurales en el pulmón contralateral en un paciente joven con neumotórax espontáneo. No solo un paciente joven, peor a un paciente adulto con neumotórax espontáneo en un lado, y hay que ver cómo está el otro lado, porque si hace un segundo neumotórax, ya la cosa se pone recontragrave, ¿no? O sea, se pone disneico, cianótico, etc. Bien, esto por neumotórax. Y estas tres láminas siguientes habla por ambos, o sea, por síndromes pleurales.
El diagnóstico por imagen, la placa de tórax en el derrame pleural, opacidad homogénea que borra el diafragma, ya lo hemos visto. En el neumotórax hay una hiperclaridad sin trama vascular, la línea pleural visible. La placa de tórax es útil en ambos casos, derrame pleural y neumotórax. La tomografía computarizada tiene mayor sensibilidad en el caso de pequeños derrames. A veces hay derrames que casi no se ven en la radiografía simple, entonces la tomografía sí los detecta. Caracterización del líquido pleural, o sea, hay que ver si es un líquido libre en cavidad pleural, libre, o sea, se desliza, o está enquistado, no se desplaza. Y hay que evaluar el estado de los pulmones en las patologías subyacentes que han originado los derrames o el neumotórax. Y en la ecografía, o sea, la ultrasonografía torácica, detección de derrames pequeños, ya lo hemos visto en las imágenes que les mostré, guía para toracocentesis para poder punzar con mayor seguridad. Y hay que diferenciar sólido de líquido, como vimos en las imágenes anteriores. Bien, son allá. Claro, acá hay dos láminas más. Diagnóstico diferencial entre los síndromes pleurales. El derrame pleural puede ser unilateral o bilateral. Mayormente, cuando es unilateral, es un problema inflamatorio, un exudado unilateral. Cáncer, neumonía, tuberculosis, embolia pulmonar. Cuando es bilateral, más apunta hacia temas transudativos, o sea, congestión, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico o nefrópatas en hemodiálisis, cirrosis y enfermedades reumáticas, bilateral. Entonces, el mensaje mayormente es derrame unilateral, mayormente hay que pensar en exudado, pensar, respaldado por el análisis del líquido pleural. Y cuando es bilateral, inicialmente pensar en trasudado, o sea, congestión. Y especialmente si le miramos los pies al paciente. Si se le ve el pie hinchado, edematoso, y se ve en la radiografía de tórax congestión pulmonar cardiogénica, variablemente trasudado, hasta que se demuestre lo contrario. Problema renal, piernas hinchadas, trasudado. Cirrosis hepática, trasudado. Aunque debo decir de que este paciente del empiema, si mal no recuerdo, era cirrótico. Entonces había también el tema de diferenciar, pero claramente un cirrótico, este líquido no es de la cirrosis, este líquido es de una pus, es un empiema. Ya, estamos acá. Derrame unilateral o bilateral. Y neumotórax, recurrente, mayormente unilateral. Enfisema buloso, enfisema, o sea, en fumadores con enfisema, buloso como acá. Enfisema buloso, y esta bula protruye. Enfisema buloso, ya. El linfangioleumiomatosis, bueno, es una enfermedad que la van a ver, es bien infrecuente, bien rara, pero sí hay, hemos visto algunos. El revalente tiene muchos casos, pero bueno, se ve, es como un avión se cae, sí se caen, pues, pero se caen al cabo de los millones de vuelos, millones, no uno sí, uno no. Síndrome de Marfan, bueno, también es otro problema de general. Y terminando esta parte, esta primera parte son 12 y 15 justo, puntos clave y conclusiones de los síndromes pleurales, La semiología básica, la percusión es fundamental para diferenciar matidez de hiperresonancia, a timpanismo, matidez de timpanismo. Pero siempre y cuando sean derrames o neumotoras, pues algo grandes, porque cuando son pequeños no son detectables por percusión. La ocultación, algo parecido, disminución versus abolición. La combinación de técnicas aumenta la precisión diagnóstica. Como ya les he dicho en general en las clases teóricas y también al grupo de práctica, esto que están haciendo ustedes no es que no sirva, doctor, pero ¿para qué nos enseña tanta cosa si al final se va a tomar una placa de tórax, una tomografía? Sí, pues para ver, toma la tomografía, ¿no? Allá en 4.500 metros sobre el nivel del mar. Toma la radiografía también en donde te corresponda hacer tu práctica de serums. No estoy normalizando ni justificando para nada, me parece una barbaridad, una aberración de las condiciones del serums, pero es lo que hay, es lo que está normado y mientras no lo cambien, hay que hacerlo. Entonces, y en esas condiciones en las cuales ustedes van a enfrentarse a los pacientes solo con su estetoscopio y su conocimiento, ahí es donde tienen que abusar las técnicas semiológicas, el examen físico, todo lo que estamos mirando acá. Urgencia de reconocer, lo más importante cuando uno evalúa a un paciente, lo primero que tiene que ver es si no es el caso de emergencia, porque si el caso reviste emergencia cada segundo, cada minuto, cada hora que el médico se
se, se demora, cuando no debería hacerlo así, es negligencia médica. Y si la negligencia médica produce consecuencias, el médico está expuesto a denuncias, demandas, hasta cárcel. No hay que tomarse a la broma este tema. Esta proliferación de universidades que denominan, yo estoy solamente recogiendo lo que escucho, de universidades chicha, ¿no? Entonces, en la cual no hay severos controles de los que tengan que hacer su NEDU, con AREME, etcétera. Entonces se forma médicos a granel y de baja calidad. Entonces, bueno, pero es otra historia. Estamos en San Marcos y hay que centrarnos en ese tema. Urgencia de reconocer neumotores de atención. Como ya le mostré la imagen en que había 3 radiografías de neumotoras, el de la imagen baja a la derecha es un neumotor de atención. Derrame masivo con compromiso respiratorio también. Y empiema, como les acabo de mostrar, el empiema, si puede apagar su micro, quien lo haya encendido. Y el enfoque clínico, para terminar, historia clínica detallada. Repito varias veces lo que ya les he insistido varias veces al grupo 12 que han hecho práctica conmigo. En mi práctica médica, la anamnesis, en mi práctica médica especializado y todo con acceso a tomografías y bueno, lo que en el Perú tengamos de última tecnología, no solo en el Revalidati, sino también en clínicas y establecimientos diversos. A pesar de todo eso, mi práctica médica más o menos tiene 50-60% de anamnesis, 50-60%. 10 a 20% de examen físico. Mi práctica médica, yo no estoy diciendo que esto sea lo que deben hacer ustedes, les estoy comentando cómo enfoco yo mi práctica médica diaria. Y exámenes auxiliares 20 a 30%, especialmente la radiografía de tórax. Donde mayormente los neumólogos vemos la mayoría de casos son una buena anamnesis, un poco de examen físico, especialmente saturación, y la radiografía de tórax. Es lo que más vemos en la mayoría de pacientes. Obviamente eso no le quita casos especiales del examen físico y tomografías computarizadas, resonancia magnética, etcétera, reconstrucciones, endoscopías virtuales, toda la gama tecnológica que se les pueda ocurrir. Pero sobre una buena historia clínica, un examen físico, y como digo, cuando se tiene mapeado de arriba a abajo, de punta de la cabeza hasta el último dedo del pie, el examen físico termina siendo menos potente, menos valioso. Pero donde no hay exámenes auxiliares, todo queda entre historia y examen físico. Ahí tiene que ser 50-50 o 60-40 de historia detallada, bien elaborada, y el resto lo que puedan obtener del examen físico. Correlación clínico-radiología, estudio líquido pleural, etc. Bien, hasta ahí hemos acabado la primera parte, que es síndrome pleural, o en realidad son síndromes pleural. Son 12 y 20 según lo previsto. Y yo estimo que estas 21 diapositivas finales las acabaremos a la 1 de la tarde. Si es posible, 5 para la 1, para dejar un espacio abierto, que ya sé que ustedes no utilizan muy poco, casi no usan. Siempre el consejo, si hay una actividad, aprovechen al máximo. Interactividad. No por ser virtual, no se opina nada al respecto. Ya lo han revisado, según el sílabo, ya saben que hoy día hay derrames pleurales, ya han revisado algo. No se demoran ni 10 minutos para revisar actualmente con los buscadores, con Google, con Internet, en revisar rapidito, nomás, incluso antiguamente era el Rincón del Vago originalmente, y últimamente había ahorita se me va el nombre, pero en el cual recurrían para una consulta rápida. Bueno, síndrome mediastinal. Definición: conjunto de signos y síntomas producidos por alteraciones de las estructuras contenidas en el mediastino. Ya. O por compresión extrínseca de las mismas. Una cosa es que se alteren, se deformen, y otra cosa es que extrínsecamente, externamente, sean comprimidas, como vamos a ver en las siguientes láminas. Su importancia puede ser la primera manifestación de patología grave, compromete estructuras vitales, incluyendo el corazón, requiere diagnóstico y tratamiento urgente y amplio diagnóstico diferencial. El concepto clave es que, como todo síndrome, es una manifestación de diversas patologías. El síndrome mediastinal reviste gravedad, o sea, reviste importancia más por su gravedad que por su frecuencia. Repito, reviste importancia más por su gravedad que por su frecuencia. Ya les dije que en mi vida yo no creo haber visto más de 30 o como máximo 50 casos mediastinales, así a la vista. Habré revisado en conversatorios, etcétera, pero ese no es el tema. El tema es casos a la vista, face to face. A diferencia de los síndromes pleurales, como ya les dije, estamos hablando con seguridad de miles por lo menos, no sé cuántos miles,
3.000, 5.000, 10.000, no sé, en los síndromes, especialmente los derrames pleurales. Pero el síndrome mediastinal, así con seguridad, no más de 50, para que vean la diferencia de frecuencia, incluyendo el neumólogo que soy, a 35 años por lo menos, en Rebagliat, que es el hospital más grande del país, 1.500 camas más 300 en emergencia, 1.800 camas, el hospital más grande del país y como el Monumental de la U, segundo, tercero en tamaño, no necesariamente que esté bien o que esté mal, de eso no hablo de lo grande, el número de camas, es como en el estadio Monumental, capacidad para 80.500, no sé cuánto, incluyendo palcos, ¿no? Entonces, números. Bueno, entonces, pero lo importante, el síndrome mediastinal, se los repito todo este comentario que estoy haciendo, por su gravedad, porque no hay síndrome mediastinal que no sea grave. Todos los síndromes, en cambio hay derrames pleurales que son totalmente intrascendentes. La pleuresía específica benigna tuberculosa no se trata, no pasa nada, 2, 3 semanas como en las películas, el vaquero, el bueno, el héroe de la película, le ponen el paño frío en la cabeza, baja la fiebre y se levanta y sigue matando, ¿no? a los indios o a quienes fueren, ¿no? A los bandidos, etc. Entonces, la pleuresía benigna hasta espontáneamente puede pasar, tuberculosa puede pasar, o sea, remitir sola, sin tratamiento, lo cual no quiere decir que la tuberculosis pleural se haya curado, simplemente ha sido controlada y hasta que después se reaparezca. En cambio, el síndrome mediastinal, de lo que, a ver, de los síndromes mediastinales, en mi opinión, todos son graves. ¿Cuál podría ser menos grave? Una tuberculosis ganglionar mediastinal, que es infrecuente, es bien poco frecuente. ¿Qué podría pasarle algo a esa tuberculosis ganglionar? Algo parecido a la pleuresía, a la tuberculosis pleural. Remisión espontánea, pasan muchos años y no le pasa nada hasta que después un poquito vuelve a molestar. Pero en general, todo síndrome mediastinal es grave. Bien, entonces para hablar de mediastino hay que pues recordar la anatomía anterior, medio y posterior. Hay muchas clasificaciones que le agregan mediastino superior, o sea, corta acá, un triángulo, mediastino superior y el resto mediastino inferior, anterior, medio y posterior. Pero a mí me parece más conveniente lo que tenemos acá a la vista, anterior, medio y posterior, para no enredar más el asunto de lo que ya es un poco enredado a la hora que se ve tantas estructuras ahí que podrían generar los síntomas y signos. Entonces, el mediastino anterior, que está acá de lo amarillo para adelante, acá está en este nivel, acá, retroesternal, y que es un área de tejido bastante delgado, o sea, ni siquiera es o sea, el ancho del esternón. Esto es el esternón, es un corte axial a la altura del callado de la aorta. Torácico, tráquea y callado de la aorta, o sea, el tercio superior del tórax, a ese nivel es un corte. Y ahí se ve el esternón, se ven las costillas, ¿no? Sí, porque no es la clavícula, son costillas. Y el mediastino anterior está acá en amarillo, gris amarillento. Estructuras normales, timo, grasa, ganglios, ganglios, y venas brachiocefálicas. Mediastino anterior, o sea, de la línea amarilla hacia adelante. Después va a venir el mediastino medio, entre lo amarillo y lo rosado. Mediastino anterior. Mediastino medio, ganglios, mediastino medio, o sea, el cuerpo del mediastino. Ganglios, corazón pericardio, bueno, es un corte más inferior. Tráquea y bronquios principales. Tráquea, acá, tráquea. Bronquio izquierdo, bronquio derecho. Y nervios, el vago y el freno. Pero acá en rosado está el mediastino medio. Son estructuras normales. Aunque acá este rosado casi llega ya al esternón. Mayormente es a cierta distancia del esternón. Mediastino medio. Mediastino posterior, las estructuras normales, ganglios, siempre ganglios. Acá está, por ejemplo, esta es la aorta descendente. Esto blanco redondo es la aorta descendente. Esto parece ser otro vaso. Es esto que estoy enseñando, pequeño, parece ser otro vaso. No parece ser ganglio. Estos pequeñitos son ganglios. El esófago, a ver, ¿cuál es el esófago? No, buena pregunta. Lo que pasa es que este es una ventana mediastinal, pero no se ve. Probablemente el esófago es esto que está acá chiquito, con negrito que está acá, es el esófago.
Conducto torácico, probablemente este es el conducto torácico blanco. Nervios que salen acá, vago. Tejido paravertebral, esta es la vértebra, ¿no? Tejido graso paravertebral. Pero el mediastino posterior está acá, posterior, vecino a el cuerpo vertebral. Este es el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, ¿no? Cuerpo vertebral. Entonces tenemos normalmente el mediastino con 3 compartimentos, anterior, medio y posterior, anterior, medio y posterior. Y en base a eso, en relación a eso es que viene pues el compromiso. Y esta parte me parece la diapositiva central del tema mediastinal. Entonces, a la hora que dice fisiopatología, no, esta no. La más central es la siguiente, pero vamos acá. Mecanismo de producción, compresión, elasticidad, masas que comprimen estructuras normales. O sea, estamos hablando de tumores. Masas son, cuando se habla de pulmón, es lesiones, no, de un tamaño mayor de 3 centímetros, masa. Menor de 3 centímetros del pulmón es nódulo. Nódulo menor de 3, mayor de 3, masa. Masa que comprime estructuras normales, efecto mecánico directo, comprimen tráquea, bronquios, esófago, lo vamos a ver en las siguientes láminas. O infiltran, no solo comprimen, sino también infiltran, invasión directa a las estructuras. Pérdida de función por destrucción, pueden invadir el esófago, por ejemplo, y producen pues disfagia, o sea, el paciente no puede alimentarse. Desplazamiento, alteración de la posición normal, compromiso funcional secundario y obstrucción, bloqueo del flujo vascular, respiratorio y digestivo y síntomas por congestión, No, esta, perdón, esta es la diapositiva central a mi modo de ver, en la cual está la idea centro de esta clase. ¿Cuál es la causa del problema mediastinal? De 50 a 60%, o sea, más de la mitad de casos, cáncer neoplásicas. Primarios, linfoma, Hodgkin, no Hodgkin, timomas, o sea, más de la mitad, y eso es así, es correcto. Esto es literatura internacional, de búsqueda bibliográfica internacional, pero también en nuestro medio, en nuestra práctica, sí, de lo poco que hemos visto mediastinal, básicamente casi siempre es neoplásico. Más de la mitad, yo diría que incluso un poco más que el 50-60%, un poco más. Infecciosas, 15 a 20%, por ejemplo, con tuberculosis y hongos a la cabeza, y otras formas diferentes, mediastinitis aguda o crónica. Mediastinitis aguda estamos hablando de esofagitis, perforación esofágica, ruptura del esófago, etc. ¿no? Son temas diferentes. Una cosa son tumores cancerosos que son graves, pero que lo van a matar al paciente en meses o años. En cambio, mediastinitis es agudo, es grave, y puede matar al paciente en días, horas, días, bien rapidito la mediastinitis. Vasculares 10 a 15%, aneurisma aórtico, malformaciones vasculares y otras como bocio intratorácico. Vamos a ver una figura de bocio intratorácico, quistes, sarcoidosis, etc. Bien, entonces es una miscelánea heterogénea de causas, de las cuales resalta más de la mitad, 50, 60 y quizás 70, pero acá dice 50, 60 en las bibliografías que yo he revisado, he hecho las búsquedas. Neoplasias, linfomas, ganglios a la cabeza. Metastásicas, de lo que nosotros, los neumólogos, vemos, lo que más vemos son extensión o metástasis linfáticas ganglionares del pulmón, o sea, el cáncer del pulmón que hace metástasis iliar y después mediastinal. Es lo que más vemos nosotros como síndrome mediastinal. Cáncer de mama, riñones, etc. Al mediastino, no al pulmón, al mediastino, porque ya estamos viendo mediastino. Entonces, más de la mitad tumorales. Casi la cuarta parte infecciosas, tuberculosis, mediastinitis aguda, etc. Y otra miscelánea vascular, esbocio, etc. Entonces, en base al grupo principal de causa de problemas mediastinales, las neoplasias, entonces vamos a ver las neoplasias. Masas mediastinales anteriores, las más frecuentes, linfomas de Hodgkin y otros ganglios. Timoma, bocio, hernia de Morgania, aneurisma aórtico, etc. Masas mediastinales anteriores que tienen que estar en relación con las estructuras normales, o sea, en el mediastino anterior. El timo, básicamente, y los ganglios. Timo, grasa y ganglios. Pero especialmente timo y ganglios. Entonces, en base a eso, mediastino anterior, acá está, linfomas
y metástasis ganglionares, ¿no? Linfoma de Hodgkin y ganglios, timomas, hiperplasia, etcétera, y hasta bocio. Inusuales ni para qué mencionarlo, si de lo que es frecuente casi ni lo vemos, lo inusual nunca lo vemos. Masa mediastinal anterior. Y ahí tenemos, por ejemplo, un bocio, esto es de literatura, no es mi caso, a pesar de que el estetoscopio es muy parecido al que tengo acá en mi espalda. Entonces, un bocio tiroideo, pero que desciende, o sea, se extiende hasta el interior del tórax. En el interior del tórax es mediastinal, pero acá es cervical. Esto no es esto que está en la foto no es mediastino, esto es cuello, supraclavicular. Pero además del cuello, invade el tórax, intratorácico. Los tumores mediastinales son más o menos como el que estamos viendo acá. Esta es una ventana mediastinal en la cual se ve un sarcoma, ¿no? Que invade hasta la pared costal, saliendo del mediastino. Y luego que lo operan, apenas hacen la toracotomía, desplazan el espacio intercostal y aparece, por ejemplo, el tumor, ¿no? A operar. Bien, eso fue a masas anteriores. Masa medio, mediastino medio. Ya, a ver, mediastino medio, estructuras normales, el corazón y ganglios, corazón, pericardio, tráquea. Bueno, fundamentalmente lo que está acá a la vista, mediastino medio. Entonces, tumores mediastinales medios, ya. Ganglios son las más comunes, lejos, los ganglios mediastinales medios. O sea, linfomas o metástasis de cánceres, especialmente pulmonares. Patología vascular del arco aórtico, venas, grandes vasos, patología de vías aéreas, patología cardíaca o pericárdica, malformaciones intestinales, quistes broncogénicos, masas tiroideas. Pero de lejos, especialmente ganglios en el mediastino medio, de lejos, y corazón y pericardio. Y entonces, si hablamos de ganglios, estamos hablando de linfoma mediastinal primario. Acá, por ejemplo, se ven unas bolas acá. Esto es tráquea, esto es callado de la aorta, esto es callado de la aorta. Y acá tenemos el mediastino medio y esto negro es la tráquea, acá está el cuerpo vertebral y se ven ganglios acá, por ejemplo, chiquitos, acá ganglios pequeños, acá se ven ganglios paratraqueales, acá por ejemplo, todo esto son ganglios, lo que estoy señalando con el puntero. Cualquier tipo de linfoma puede afectar el tórax, presentación primaria de mediastino Hodgkin y otros, mediastino anterior y medio. Se hace una mediastinoscopía y un aparatito por el costado de la tráquea, entra por el cuello del aparatito en sala de operaciones y el cirujano de tórax toma una biopsia de ganglio. Y bueno, acá dice tratamiento, quimioterapia. Si por un acaso el resultado final sale linfoma, es una bendición para el paciente, es la menos mala de las opciones, porque que tenga linfoma el paciente es menos, claro, es grave porque es un tipo de neoplasia, pero es mucho menos grave que otro tipo de neoplasias, sarcomas, cáncer de tiroides, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el linfoma termina siendo una opción de las neoplásicas la menos mal. Bueno, masas mediastinales posteriores, ya dijimos, el compartimiento posterior básicamente es paravertebral. Y siendo paravertebral, acá tenemos la aorta descendente, tenemos ganglios, especialmente ganglios y nervios. Nervios paravertebrales, paravertebrales. Entonces, en medicina posterior, tumores neurogénicos y ganglios, aneurisma de la aorta descendente, también el esófago, etc. Y esto, por ejemplo, es un tumor neurogénico. Se origina en uno de los nervios intercostales, ahí se ve cuando se lo están operando, y la tomografía se ve pues tremenda masa ahí, más o menos que y correspondía a un tumor neurogénico. Esto que está acá, imagínense, chiquito es la aorta, o sea, es mucho más grande que la aorta, mucho más grande que la aorta. Y se opera y cuando hay suerte se cura. Bien, ya estamos avanzados, próximos a terminar. Son 12:37 y voy a mostrarles un poco de los síndromes mediastinales. Como digo, no les recomiendo que se distraigan demasiado en cada uno. Yo tengo un montón de diapositivas ¿no? de mediastinitis aguda,
aguda, crónica, pero ¿para qué les complico la vida? Lo más importante que ustedes deben recordar es las prioridades de salud pública, que habitualmente son principalmente por frecuencia y además de ser frecuente, gravedad. Por ejemplo, en infecciones respiratorias agudas es mucho más frecuente el resfrío común. Millones de personas se resfrían en un país, millones. ¿Alguien muere de resfrío común? Casi nadie, nadie prácticamente muere de resfrío común. Simplemente se cuida, se queda en la casa, no trabaja, no contagia al colegio, el transporte público, etcétera, y el resfrío común se cura en 3 a 5 días. En cambio, una infección respiratoria tipo COVID, ya hemos visto, o en una influenza en ancianos o en pacientes con comorbilidades, puede haber mortalidad. Entonces, lo importante que se le debe recomendar y exigir al alumno que va a ser médico es las prioridades de salud pública. Las prioridades de salud pública. Bien, y dentro de eso estamos viendo síndrome menstrual porque está programado. Yo por mí no lo dicto, preferiría dictar otras cosas. Pero hay que hacerlo. Entonces, síndrome de vena cava superior. Con decirles que síndrome de vena cava superior habré visto pues, no más de 10 en mi vida, en mi extensa carrera, hacia la vista, face to face. O sea, he participado en una presentación de casos y todo. Pero face to face así hospitalizado, no más de 10 se me ocurre, ni 15. Pero sí es interesante. Lo que pasa, jóvenes, es que la medicina moderna tiende a ser más desarrollada. ¿Por qué digo esto? Porque la medicina no moderna, o sea, antiguamente o actualmente todavía, las enfermedades existen floridas todavía. Cuanto menos acceso al sistema de salud tiene la población, o sea, los pobres, digamos, y que no están coberturados por seguro, por algún tipo de seguro, entonces, o están lejos, en zonas alejadas, pongamos en la selva o en la sierra, y entonces llegar a un sitio poblado demora un día en canoa o caminando, a lomo de burro o lo que fuere, mula o lo que fuere. Entonces están lejos por ejemplo, un bulto en el cuello, a pesar de que lo ve, no puede tratárselo, y es un cáncer que si lo hubieran detectado temprano lo hubieran podido curar, pero como se detecta tarde ya no se puede. Entonces a lo que voy yo es de que lo ideal para un estudiante que es ávido de conocimiento es ver las enfermedades en su estadio pleno, cirrosis, cánceres, tuberculosis, lo que fuere, en estadio pleno. Pero para los pacientes no, pues lo contrario. Y bueno, a lo que quiero ir es de que esos casos avanzados mayormente se ven en los hospitales de salud pública. Ya, bueno, voy a enumerarlos sin querer decir que ahí están los o sea, mal atendidos ni nada por el estilo. El 2 de Mayo, el Loaiza, el Carrión, el Loaiza, ya lo dije, el Hipólito Unanue, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde la población muchas veces llega después de mucho tiempo, que no viene de la provincia, no tiene dinero para el pasaje, ni siquiera para eso? Bueno, y entonces en ese escenario, a lo que quiero llegar es que en ese escenario de enfermedades avanzadas, ahí entra el síndrome de vena cava superior. Entonces son tumores mediastinales que comprimen la cava superior y producen lo que dice acá, obstrucción del flujo venoso de la vena cava superior. Son tumores que obstruyen el drenaje de la vena, el flujo venoso de la vena cava superior. Y por lo tanto es como cualquier cañería, cualquier tubuladura que se tapa, entonces todo se obstruye y rebosa, refluye. Entonces, lo vamos a ver, no tengo imagen acá, pero algunas características las vamos a ver en la siguiente. Causa principal es neoplasia. El fenómeno de la causa de obstrucción casi siempre es igual a cáncer de pulmón, linfomas o neoplasias mediastinales que comprimen la vena cava y obstruyen la vena cava. A veces también se produce esto por trombosis por catéter central. Y bueno, yéndonos a otro espacio de la medicina actual, se usan catéteres centrales para, por ejemplo, actualmente se dializan los pacientes. Quizá muchos de ustedes no lo sepan. Los pacientes que se dializan, hasta hace unos 10, 20 años acá en el Perú, exclusivamente era por fístula arteriovenosa básicamente en la muñeca, en la arteria radial, fístula, para darle potencia, ¿no? Para arterializar la vena del brazo.
Y entonces las enfermeras para dializar le pinchan el brazo, ¿no? A los pacientes con diálisis, que se dializan, que tienen hemodiálisis. Ya, bueno, pero eso ha cambiado en una buena parte. Últimamente se tiende a colocar centrales, catéteres, o sea, uh, por punción de vena cava superior, yugular, etcétera. Y entonces queda un catéter a veces hasta meses. Y entonces, para que se vaya a dializar la persona, simplemente se sienta en la máquina de diálisis, la enfermera viene, conecta la máquina a la llave doble vía al cual está conectado su catéter central, y se acabó, no tiene que estarlo pinchando al paciente a cada rato, en sus venas. ¿No? Entonces, bueno, entonces se usa mucho, y no es lo único, es para dar quimioterapia, etcétera. Hay mucho uso de catéteres venosos centrales, en la UCI, etcétera. Y entonces los catéteres a veces al estar colocados largo tiempo, meses, se trombosan. Y a la hora que se trombosan pueden producir síndrome de vena cava superior por un mecanismo diferente al del cáncer. Bueno, y en ese caso lo que se hace, y eso sí he tenido más oportunidad de ver, trombosis de las venas, de los catéteres venosos central, lo que sí, y a veces hacen septicemia, o sea, hacen sepsis, infección generalizada a punta de partida de estos catéteres. Porque todo instrumento, todo material médico en este caso, que está colocado a tiempo, genera problemas. Por un lado se trombosan, por otro lado se infectan, y lo que hay que hacer es retirarlo, el catéter, y tratarlo. Bueno, fibrosis mediastina es otra causa. Fisiopatología, aumento de la presión venosa en el territorio de la vena cava superior. Me voy a centrar más en lo más frecuente, o sea, 85% y más son por cáncer, hay que enfocar eso. Y el resto en menos, el 15% restante, menos énfasis. Entonces, aumenta la presión de la venosa en el territorio de la vena cava superior, o sea, la cara y cuello que drenan flujo venoso se ensanchan, cara a otra, desarrollo de circulación colateral, obviamente. Edema de cara, cuello y miembros superiores. O sea, el paciente está hinchado, pero de arriba nada más, a diferencia de cuando se hinchan las piernas por gravedad. Pero en este caso, por obstrucción de la cava superior, se hincha de arriba, cara, cuello y miembros superiores. En este mismo síndrome de vena cava superior, la disnea es el síntoma más común. Además hay edema facial y cervical, duele la cabeza, tos, dificultad para deglutir. Bueno, esos son los síntomas. Los signos, los hallazgos son fases características, edema facial, cianosis. En el cuello hay incrustación yugular persistente. En el tórax hay circulación colateral visible. En los miembros superiores hay edema. Y hay un signo de un señor X. Yo siempre desaconsejo hacerle mucho esfuerzo para memorizar el nombre de Pemberton o Perico de los Palotes o quien sea. Incluso con el grupo, estuvimos trabajando con el grupo 12 sobre, por ejemplo, los ruidos adventicios, por ejemplo. Y entonces les costaba recordar un poco el crepitante fácil. Y el otro, ahí les costaba encontrar, ya. Entonces yo sabía, por supuesto, el nombre, pero más les recomendaba que dijeran ruido 1, ruido 2. Ruido 1, el crepitante. Ya está. Y ruido 2, ¿cómo se llama? ¿No? Entonces, subcrepitante, ya. Pero en este caso, el signo de Pemberton, ¿quién será Pemberton? Aumento de síntomas con elevación de brazos. Bueno, yo lo pongo ahí porque la inteligencia artificial hace su trabajo de recopilar toda la data y uno la va depurando. ¿No? Ya. Lo anterior fue síndrome de vena cava superior. Síndrome de compresión esofágica, y ya vamos a acabar. Son 12:46 y en 10 minutos estamos acabando, quedando unos 5 minutos para preguntas o comentarios o lo que fuera. Ya. Respecto a compresión esofágica, es mucho menos frecuente. O sea, vena cava superior, algo más frecuente, compresión esofágica es menos frecuente, pero grave de por sí. Si se comprime el esófago, la cosa es grave, ¿no? No puede alimentarse el paciente. Compresión extrínseca del esófago, obstrucción mecánica del tránsito. O sea, no puede alimentarse. El paciente tiene que hospitalizarse y tener nutrición parenteral total por catéter venoso central, con una forma, u otro es pasarle una sonda nasoyeyunal o nasogástrica para poder alimentar al paciente, porque el paciente no puede, lo devuelve, porque está cerrado el tránsito esofágico. Manifestación de disfagia progresiva, primero a sólido, después a líquidos, regurgitación, dolor retroesternal, baja de peso, neumonía aspirativa. Y las opciones son cáncer de esófago, bueno, acalasia, bueno, congénita o adquirida, y el anillo de no sé quién.
Como digo, yo no le asigno ninguna prioridad a los nombres propios. El signo de Pineda, ¿qué Pineda? ¿Quién interesa quién es Pineda? El signo de la media luna, no sé cómo. Ah, muy bien. Eso le permite al educando, ¿cómo se llama? Tener claro el mecanismo, la razón del problema. Y si uno entiende el problema, ya avanzó bastante, ya avanzó más de la mitad para resolver el problema. Pero si uno no entiende el problema, la cosa es lo contrario, ¿no? Está grave. Compresión esofágica. Compresión de estructuras nerviosas. Había también otra de compresión de pericardio, la borré. Compresión de estructuras nerviosas, nerviofrénicas. O sea, todo lo que sea comprimido va a generar disfunción, parálisis diafragmática por compresión del nerviofrénico, disnea, ortopnea, elevación del diafragma. El nervio recurrente laríngeo, disfonía, ronquera, disfonía, afonía, tos. Bueno. Cadena simpática cervical, síndrome de Horner. Este síndrome, bueno, yo lo aprendí cuando era alumno, Claude Bernard Horner. Ahora más lo centran en Horner. Bueno, tosis, miosis, que es por compromiso de la cadena simpática cervical. Se altera la inervación de la estructura nerviosa y cae el tosis, es pues la caída del párpado, ¿no? Miosis es eh, la forma puntiforme de la pupila, la miosis. Hidrosis es lo contrario, ¿no? Anhidrosis, cuando se altera el sistema vagal, anhidrosis. Más frecuente en tumores el vértice, bueno, que destruye el vértice pulmonar. Hay síndrome de Pancos, ahí sí hay algunos nombres que, bueno, ya porque tanto se le menciona, se terminan utilizando, ¿no? Síndrome de Pancos, o sea, destrucción del vértice de las costillas superiores, incluyendo la clavícula también a veces. Tumores del vértice pulmonar, y dentro de eso incluye esto que vemos acá, compresión y destrucción de estructuras nerviosas. Ya para terminar, a ver, nos quedan 1, 2, 3. Nos quedan 3 láminas, son 12 y 49, suficiente los 6 minutos que nos quedan para terminar. Otra vez ya empaquete todo el estudio anamnésico, exploración física dirigida, el examen físico. Inspección, facies, edema, cianosis, circulación lateral, especialmente síndrome de vena cava superior. Cuello, algo parecido, inclusión yugular, masa palpable. En el tórax puede haber deformidad, circulación colateral, en la inspección. Pero noten que son signos a la vista de enfermedades avanzadas. Y eso no es lo ideal, será lo ideal para el que aprende. Pero para el enfermo es lo contrario, ya, pues, ¿no? Lo ideal es que no haya nada de esto y que, por ejemplo, tumores neoplásicos, primero que ya se encuentre la cura. Mientras no se encuentre una cura definitiva para los neoplasias, se está trabajando algo, obviamente hay terapia biológica, los oncólogos han mejorado, no ellos aplican, sino los investigadores han mejorado la terapia, pero no se cura. Entonces, mientras eso lo consigue, la estrategia actual de los tumores, los cánceres, es detección temprana. Eso les he hablado en síndrome tumoral. Detección temprana, estadio 1 de preferencia o estadio 2, pero mayormente se les encuentra estadio 3. Inspección, casos avanzados. Lo que quiero decir es que lo que se encuentra a la vista es casos avanzados y yo no quiero eso por los pacientes. Cuando así sucede me da pena bastante por el paciente. Palpación, lo mismo, masas cervicales supraclaviculares, los pulsos de intensidad, pulso paradójico, adenopatías, es decir, si por fuera se ve o se palpa, ya es un caso avanzado, ya ni para qué haces nada, ya no le hagas nada al paciente, porque es un cáncer avanzado. Lo ideal es detectar los problemas lo más temprano posible. La auscultación, estridor inspiratorio, estridor es un tema laríngeo, estridor. Ruidos cardíacos, soplos vasculares, maniobras de Perlin, cargoso. Él debe haber hecho es como, como dicen los de YouTube, para que haga su trabajo el algoritmo de YouTube, dicen especialmente los de YouTube de hinchas de universitarios, ¿no? No deje de dar el pulgar arriba para que el algoritmo de YouTube haga su trabajo. De repente este Pemberton ha hecho algo de eso y por eso le aparece bastante. Medición de pulso paradójico. La penúltima. El diagnóstico por imagen de los temas mediastinales. La placa de tórax, ensanchamiento mediastinal. La masa mediastinal y elevación diafragmática. Quizá una palabra alentadora que decir
sobre las masas mediastinales es que usualmente los cirujanos de tórax, usualmente, por lo menos en realidad, y los cirujanos de tórax, todo tumor que yo nunca he visto que me hayan rechazado un tumor mediastinal para operar. Por supuesto, se rechazan por ya muy avanzado los neoplasias pulmonares. Cuando ya está muy sembrado, y yo les hice la clase de síndrome tumoral, cuando está ya en estadio 3 o estadio 4, métase al cerebro, todo lo que quiera, ya para qué lo operas, igual no se va a curar. En cambio, las masas mediastinales debe ser por la estirpe de la masa. Nunca lo rechazan los cirujanos, a pesar de que esté, de que esté así. O sea, acá lo están operando y abriendo nomás el tórax, se encuentran pues con la masa. Si esto que no es, fuera una neoplasia pulmonar, nadie lo opera, porque está, si fuera, que no lo es, un cáncer pulmonar primario, el cáncer por crecimiento, invade el mediastino, digamos. Ya no hay forma, operas, sacas, pero te queda siempre. Acá es al revés, en el tumor mediastinal es al revés. Como viene del mediastino, pero sacan todo y encuentran que vale la pena operar. Entonces, lo que quiero decir es que por más grandote como este, que sea un cáncer, un tumor mediastinal, usualmente lo tienden a operar. Debe ser por la estirpe, por el comportamiento oncológico de la neoplasia mediastinal, que no sea tan agresivo, tan metastásico, sistémico. O sea, traducido, su crecimiento probablemente es local, regional. Bueno, radiografía de todas las masas mediastinales. Tomografía computarizada es el estudio de elección, caracterización de las masas, como ya hemos visto en la que les acabo de mostrar, relación con las estructuras adyacentes para decidir el cirujano. Algunas veces el cirujano puede encontrar de que infiltra, no en las masas mediastinales, además en los cánceres pulmonares, que infiltra la aorta, por ejemplo. Entonces, si el cirujano de tórax va a querer abrir, sacar del todo extirpación completa de la masa, va a tener que llevarse la aorta. Tendría que no parchar la aorta, o sea, clampar, hacer circulación extracorpórea, poner un reemplazo, ¿cómo es? Un teflón, un parche de teflón, o sea, reemplazar la cañería de la aorta o sea, cortar, recortar todo, eso no se hace, no se hace habitualmente. No vale la pena, o sea, bueno, relación con estructuras extensas. Lo digo por el tema de cuando infiltra, más las neoplasias pulmonares, cuando infiltra los vasos, ya son inoperables. Evaluación vascular, que es lo mismo que le estoy diciendo. La resonancia magnética, mejor resolución de tejidos blandos. O sea, no se usa mucho para pulmones, pleura y pulmones. Tejidos blandos y también blandos y óseos, tejidos blandos y óseos. Evaluación de invasión vascular, otra vez, esto. El tema de la invasión vascular es crítico, porque mientras no invada el vaso, puede sacarse, pero si invade el vaso hay que saber una estrategia para cómo sacar el tumor y además un pedazo de vaso, sin que el paciente se desangre, pues, ¿no? Entonces, es todo un tema. Quistes versus masas sólidas ayuda bastante a la resonancia magnética. Venografía, evaluar la compresión de la vena cava superior, el stent vascular, a eso me refería, el stent vascular. ¿Qué significa el stent vascular? O sea, bueno, stent es una forma. Lo que pasa es que el stent es endoluminal, no es recortar el vaso y reemplazarlo no, sino es un tubito. Hay stents en varias partes del cuerpo, en las coronarias, en los uréteres, en los vasos, en la aorta, etc. Bueno, es un tema largo que ustedes no corresponde que estemos discutiendo demasiado el tema del stent. Si quieren, si hacen preguntas, yo lo respondo. Bueno, y esa es la última lámina, son 12,56. La última lámina, diagnóstico etiológico de los tumores mediastinales. Por lo que les acabo de decir, la biopsia es fundamental en la parte, para tomar decisión, en la parte mediastinal. Mediastinoscopía, ganglios paratraqueales, ya les mostré en un linfoma, por ejemplo, cómo se podía biopsiar los linfomas. Biopsia transbronquial a través de broncofibroscopía, más accesibles. Biopsia por punción, guiada por tomografía computarizada. Toracoscopía para masas pleurales o mediastinales. Estudios serológicos, marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, beta-gonadotropina coriónica, DHL, tuberculina, serología para hongos, hormonas tiroideas, etc. Y estudios funcionales de respiratorios,
la espirometría con curva flujo-volumen y la ecocardiograma para ver la función cardíaca y ver el derrame pericárdico. Listo. Hemos terminado, son 12:57. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para ver